Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y hoy tenemos la presencia de un compañero, de un amigo de esta casa, socio de esta asociación, que es Vinicius Pinto, y que, como veis, la conferencia que va a dar es la influencia africana indígena en el espiritualismo de Brasil. Bueno, el motivo de dar esta charla pues es muy sencillo. Él ha vivido durante muchos años en Brasil hasta que regresó aquí a España, y él ha frecuentado una serie, digamos, de instituciones de las cuales pues ha sacado pues una experiencia y un conocimiento, y es lo que creemos que va a transmitir en esta tarde, ¿eh? Decimos creemos porque nunca leemos ni sabemos de las conferencias que dan los compañeros, pero en este caso tiene un amplio panorama para expresarse sobre el tema, digamos, religioso, o podemos decir por otro lado espiritualista, ¿no? Así que, como es la primera vez que va a hablar ante todos nosotros, yo creo que le tenemos que animar con un aplauso. Vale, gracias. Voy a coger el mando. Sí, ya está. Bueno, así queda más fácil, un poco más oscuro, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Sé que son fechas complicadas, que llegar aquí a mitad de diciembre no es fácil, ¿no? Sí, pues nada, sé que es complicado, ¿no? Porque son fechas complicadas y, bueno, así que gracias por haber venido. Luego de muchos años como miembro de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, me he dispuesto a dar una conferencia. La responsabilidad es muy grande, primero por el nivel de los conferenciantes, ¿no?, que hay en la casa, que me pone el listón muy alto, ¿no? Y segundo, por hablar de un tema controvertido y de cierta manera desconocido para espiritistas y no espiritistas. Bueno, a los que vienen por primera vez, me gustaría aclarar que esto es una casa espírita. Aquí estudiamos nuestra relación con el mundo espiritual, partiendo de la codificación de Allan Kardec, que en sus obras nos ha trasladado información que obtuvo de contacto con los espíritus. Y además de Kardec, estudiamos otras obras que fueron desveladas desde el otro lado de nuestra realidad, a través de medios de todo el mundo. A ese otro lado llamamos mundo espiritual. Bueno, ¿y cuál es el tema tan controvertido y desconocido que voy a tratar esta tarde? Como dice el título de la conferencia, las religiones espiritualistas de matiz africano y amerindio de Brasil. No estoy seguro que exista la palabra amerindio en castellano, pero ¿sí? ¿Existe? Sí. Pues nada, muy bien. Pues mejor así. Bueno, se refiere, ¿no?, a los indígenas americanos, entonces. Bueno, utilizando un lenguaje más adecuado en nuestros tiempos, son los pueblos originarios que se suelen llamar en Brasil, ¿vale? Bueno, para empezar, entonces, me gustaría explicar la diferencia, a ver si esto pasa, entre espiritualismo y espiritismo, ¿vale? Yo creo que es una diferencia que es importante hacer. Bueno, de acuerdo con la RAE, espiritualismo se define como, número uno, ¿no?, doctrina que reconoce la existencia de otros seres, además de nuestra existencia, además de los materiales, ¿no? Vale. Número dos, sistema filosófico que defiende la esencia espiritual y la inmortalidad del alma y se contrapone al materialismo. Vale. Después, el espiritismo como, número uno, la creencia que a través de un medio o de otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Sinónimos: ocultismo, esoterismo, misticismo, hechicería, parapsicología. Y la segunda definición, que es la que más nos interesa, es la doctrina fundada por Allan Kardec en 1857, que estudia la naturaleza, el origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal, ¿vale? O sea, hay muchas religiones y filosofías espiritualistas, pero, incluyendo la nuestra, ¿no?, pero espiritistas son solo los que siguen la doctrina de Allan Kardec,
¿vale? Esto espero que haya quedado claro. Bueno, en Brasil hay una variedad de religiones espiritualistas de influencia africana y ameríndia, como puede ser el candomblé, el tambor de mina, el babaçuê, la pajelança, el catimbó y la umbanda. ¿Vale? Pero, para centrar un poco más el tema, y porque no nos daría tiempo a hablar de todas ellas, voy a tratar específicamente de la umbanda, ¿vale? Donde a mi parecer es la que genera entre nosotros espiritistas más controversia y desconocimiento. ¿Y qué es la umbanda? Es una religión legítimamente brasileña fundada en el siglo XX. ¿Vale? No soy experto en umbanda y el objetivo no es hacer ningún tipo de comparación con el espiritismo, ni traer adeptos o evangelizar a nadie. Mi objetivo es simplemente exponer el resultado de mis estudios e experiencia personal. Y quitar, como decía antes, algunos perjuicios. Bueno, como decía entonces, quitar algunos perjuicios que tenemos por nuestro desconocimiento. ¿Vale? Además, como espíritas, no estamos en contra de ninguna religión. Nada impide a una persona de ser católico y estudiar el espiritismo. Es solo un tema de compatibilidad. Bueno, debemos entender que en Brasil hay mucha diferencia entre frecuentar un centro espírita o de umbanda y ser umbandista o espiritista. ¿Vale? Por lo más difícil que sea entender. ¿Vale? Pero volviendo al tema. Bueno, para entender los fundamentos de la umbanda necesitamos un poco antes de historia de Brasil. Pues como la umbanda posee elementos, como he dicho, ¿no?, ameríndios y africanos, tenemos que entender un poco más lo que ha pasado con los pueblos originarios, como he dicho, ¿no?, de los ameríndios y los esclavizados de varias naciones africanas que fueron llevados a fuerza a Brasil. Ahora voy a tratar de no extenderme demasiado. Bueno, pues un poco de historia de Brasil entonces. La llegada de los portugueses al continente americano desde Europa en 1500 ha roto con más de 50.000 años de separación entre la humanidad de esos continentes. Como a mí me costaba entender cómo naciones de miles de nativos americanos fueron sometidos por unos pocos portugueses, leyendo un libro muy interesante que se llama Guía Políticamente Incorrecto de la Historia de Brasil, he comprendido un poco mejor. Los indígenas, que no eran tontos como a veces intenta retratar en algunos libros de historia, no cambiaron sus tierras y riquezas por espejitos. Ellos se interesaron por la tecnología, por la cultura, entre otras cosas desconocidas para ellos, que les servían en su día a día. Esto y la astucia de los visitantes de aprovecharse de las rivalidades internas entre distintas tribus ha permitido la inclusión de la cultura y la forma del hombre europeo de manera casi silenciosa, donde de a pocos los asentamientos indígenas fueron convirtiéndose en ciudades. Todo eso no quita el hecho que además de la tecnología y el estilo de vida europeo, los visitantes hayan traído enfermedades, guerras que han colaborado para el exterminio de buena parte de la población indígena nativa. Al día de hoy, Brasil es una mezcla de identidades que se puede notar en un estudio genético realizado en 2008 a los alumnos de la Universidad Católica de Brasilia, donde han constatado que en su genoma tenían un 8,64% ameríndio. Pero la influencia indígena no solo se encuentra en nuestra sangre. Hoy se puede ver en el idioma, la comida y principalmente en el área de la salud, donde estos miles de años de convivencia con la naturaleza han dado al indígena un conocimiento con lo que dice respecto al uso de la fauna y la flora, tanto para el tratamiento del cuerpo como del espíritu. Bueno, me gustaría explicar también, como voy a hablar de ello luego, que la mezcla del branco europeo con el indígena llamamos caboclo. Vale. Esta mezcla se nota más en las regiones amazónicas por la cercanía con los nativos brasileños que en otras regiones. Esto también es también en el norte, en el Amazonas, donde vemos la activa influencia indígena, como por ejemplo en las garrafadas, que son bebidas con mezclas de hierbas para todo tipo de enfermedades, utilizándose del conocimiento de los nativos. He comentado del Amazonas por un tema de volumen, pero todavía tenemos comunidades indígenas de norte a sur del país. Bueno, obviamente que estos más de 500 años de convivio hay más puntos negativos que positivos para los indígenas. Podría haber hablado del intento de esclavizar los indígenas, de las misiones católicas
que intentaron catequizar, ¿no?, a los indígenas del alcohol traído por el hombre blanco y todos los problemas relacionados a él, de las enfermedades y las discusiones de demarcaciones de tierras indígenas que tenemos hasta hoy, donde vamos acotando más y más el tamaño de sus aldeas y la población nativa. Pero quizá dejamos esos temas para otra conferencia. Bueno, ya lo que dice respecto a los africanos, me quiero detener en la aportación cultural y religiosa de estas personas, que fueron traídas a fuerza, principalmente de la República del Congo, Golfo de Guinea y Sudán Oriental. Por ejemplo, mientras preparaba la conferencia, ha salido a la luz la herencia genética de mi tocayo, Vini Jr., el tocayo más rico. Bueno, que proviene genéticamente de la tribu Tikar de Camerún, que se encuentra en el Golfo de Guinea, ¿vale? Le han hecho una prueba genética. Bueno, de la zona de Níger vinieron varios grupos étnicos, como pueden ser los mandingas, los fulás, ewés, yorubás o nagós, que fueron ubicados básicamente en Bahía. Luego los bantus provenientes del sur de África, que fueron ubicados en la zona sur de Brasil y en otros lugares del nordeste también. Junto con estas varias naciones y tribus, vinieron sus idiomas, dialectos, pero lo tocante a lo religioso, los yorubás y nagós han dominado a los demás grupos. Y es sobre estos que nos vamos a detener. Bueno, muchos conocen la mitología griega y romana, pero muy poco se habla de la rica y extensa mitología africana, más precisamente la mitología de la religión yorubá. Hablo del culto a los orixás, que a pesar de lo que muchos creen, no hay un culto a todos los orixás en ninguna etnia africana, pero sí es un culto regionalizado por nación y por situación familiar. En el pueblo yorubá posee una mitología compleja, teniendo como divinidades los elementos de la naturaleza. Como no nos alcanza a detallar todo el panteón yorubá, os voy a hacer una pequeña descripción de los orixás más conocidos en Brasil. ¿Vale? Por ejemplo, Olodumaré o Olorum, que sería el Dios supremo, creador del universo. Iemanjá, la señora de las aguas y madre de algunos de los orixás. Xangô, el señor del trueno. Ogún, el señor del hierro y de la guerra. Oyá, la señora del río Níger. Oxum, la señora del río Oxum. Oxóssi, el señor de la casa. Casa con Z, por si acaso. Todavía no me sale bien la Z, no hay caso. Oxalá o Batalá es el orixá mayor, creador de la tierra y de la humanidad. Cada orixá trae su axé. El axé es la fuerza vital, la energía o poder, como se quiera decir, que tiene cada ser vivo. Axé también es un saludo que se suele utilizar en Brasil para desear algo positivo o de buena energía a una persona. Bueno, ¿y cómo llegamos entonces de una religión de culto a los orixás regional a un grupo de orixás como hay la Umbanda y otras religiones de Brasil? Bueno, para eso necesitamos entender cómo actuaban los dueños de esclavos. Cuando el dueño de tierras necesitaba aumentar su número de esclavos, buscaba siempre comprar un esclavo que pertenecía a una nación distinta, o por lo menos no de la misma tribu o familia del que posuía. ¿Vale? Eso disminuía la posibilidad de que se juntaran para una rebelión, pues muchas de estas tribus o naciones eran enemigas entre sí. Cuando aumentaba la familia de algún esclavo, los hijos eran vendidos a otras senzalas. Bueno, senzalas también es una palabra que no sé si existe en castellano, pero senzala era el lugar donde los esclavos eran mantenidos en cautiverio y donde hacían su vida cuando no estaban trabajando. Vale, no sé si existe la palabra, pero es una palabra de significado fuerte, entonces yo preferí mantenerla tal y cual y no buscar un sinónimo. Campo de batalla. Bueno, algo parecía, pero... Vale. Bueno, entonces cuando aumentaba la familia, los hijos y las parejas eran separados y vendidos a otra senzala. Desde muy temprano los negros han comprendido que solo tenían en común con los demás de la senzala el color de su piel y el hecho de haber sido esclavizados. Sintieron como el hombre blanco explotaba sus rivalidades y idiomas distintos. Sus líderes entonces
pasaron a buscar algo con que os pudiera unir y se han dado cuenta que con la excepción de los mandingas, que eran musulmanes, la mayoría traía la creencia en los orixás. La creencia en Zambi, el dios en el culto banto, y los orixás, más que una religión, era un medio de asegurar la solidaridad entre todos. Sabían que no había libertad sin lucha, y para eso era necesario unirse con un único objetivo. En su patria natal había un culto específico a un orixá, pero eso era imposible lograr en suelo brasileño. Como hemos visto, la senzala solía tener miembros de naciones distintas, por lo cual había una necesidad de reverenciar a un grupo de orixás. En África, las divinidades eran reverenciadas en beneficio de toda la comunidad, donde se les pedía buenas cosechas, fertilidad para las mujeres. Pero ¿cómo pedir eso en Brasil, donde buenas cosechas significarían más trabajo? Sería mejor implorar por la seca, por ejemplo. En ese contexto tuvimos el primer sincretismo, que fue la selección de orixás. En África, por ejemplo, Ogún era el patrono de los guerreros y el protector de las herramientas agrícolas, hechas de hierro, lógico. En Brasil perdía su función, pues esos eran los instrumentos utilizados para retenerlos y esclavizarlos. Siendo así, Ogún ha asumido la función de dios de la guerra y de la venganza que os iba a libertar. Pero la supervivencia del orixá africano solo ha podido ocurrir gracias al sincretismo orixá santo católico. Al principio, la intención de la Iglesia Católica era hacer desaparecer el culto a los orixás. Pero fue un intento frustrado a lo largo de los años. La Iglesia Católica aceptaba la esclavitud como una forma de cambio. Se tomaba el cuerpo del esclavizado y a cambio recibía su alma. Él iba a ser evangelizado en su llegada a Brasil, donde iba a aprender las rezas latinas, iba a asistir a las misas y recibir el sacramento. Pero cuando la Iglesia se ha dado cuenta que ya no iba a poder eliminar su religión, ha aceptado y estimulado el sincretismo de los orixás con los santos católicos. Pero, ¿qué es el sincretismo entonces de los orixás en relación al santo católico con un orixá de características semejantes? Por ejemplo, hemos hablado de Ogún, que en todo el país, Ogún es asociado a San Jorge de Capadocia, por las características de santo guerrero que hemos visto. Bueno, en verdad es esto, es la relación del orixá, de acuerdo a sus características, con un santo católico. En resumen, esto es el sincretismo. Con el pasar de los años, el culto de la nación africana ha sufrido adaptaciones y se fue abrasileirando, hasta perder sus características, convirtiéndose en lo que llamamos hoy de candomblé. El término candomblé significa barracones y no es encontrado en África como culto religioso. Es el lugar donde los negros de Bahía realizan sus fiestas públicas anuales de las religiones africanas, donde en su menor escala se pueden llamar terreiros, rosas o aldeas. El candomblé se ha convertido entonces en el sustituto de la aldea africana. Y en esos locales donde los negros de naciones diferentes y religiones distintas se han juntado para hacer culto a los orixás en un mismo lugar, el barracón. Ahora tenemos todos los elementos que necesitamos para comprender cómo ha surgido la Umbanda. Tenemos la influencia de los indígenas y sus conocimientos de los elementos de la naturaleza. Tenemos a los africanos esclavizados y el sincretismo entre santos católicos con los orixás. Bueno, hay varias teorías del origen de la Umbanda en Brasil. La más difundida es la que voy a contar a continuación. Para eso debemos conocer la historia de este señor, Zélio Fernandino de Moraes, que en 1908 se encontraba con 17 años, preparándose para ir al servicio militar, cuando extraños hechos empezaron a suceder. Zélio a veces asumía la postura de una persona mayor, hablando un lenguaje distinto a su tiempo. Otras veces tomaba la postura más ligera y ágil, pareciendo conocer todos los secretos de la naturaleza. Como esos fenómenos pasaban con cada vez más frecuencia, su familia ha recurrido a un familiar que trabajaba en un hospicio. Creo que se dice así, hospicio, ¿no? Donde se tratan las personas que tienen problemas mentales, ¿no? ¿No? Psiquiátrico, bueno.
Vale, sabía que... Vale, vale. Pues nada, un psiquiátrico entonces. Hospicio es donde dejan a los niños que los abandonan los padres. Vale, pues nada, un psiquiátrico entonces sería la palabra más adecuada. Bueno, es lo que pasaba mucho en la época, ¿no? Y hasta un cura que ha intentado un exorcismo sin suceso, donde hasta una especie de parálisis temporaria ha tomado cuenta de su cuerpo. No teniendo ningún resultado, su madre le ha llevado a una curandera que incorporaba el espíritu de un negro viejo, tío Antonio, que le indicó que poseía la calidad de médium y que debía trabajar para la caridad. Por suerte, su padre, a pesar de no ser espírita o espiritista, había leído al respecto y tenía conocimiento de la doctrina espírita. Así que Zélio fue llevado a la recién fundada Federación Espírita de Niterói. Ya en la mesa mediúnica, tomado por una fuerza extraña, ajena a su voluntad, se levantó y dijo: aquí hace falta una flor. Salió al jardín, volvió enseguida con una flor. Esa actitud ha causado extrañeza y alboroto entre los presentes de la mesa, donde al mismo tiempo se manifestaban a través de él espíritus de negros viejos esclavizados de su tiempo y caboclos. Al director de la sesión espiritista, el señor José, esto no le ha gustado, advirtiendo a los espíritus a se retirarem por su baja evolución espiritual. Vale, y este ha sido el diálogo del médium Zélio con el dirigente de la casa. El señor José: ¿quién es usted que ocupa el cuerpo de este joven? Espíritu: yo soy apenas un caboclo brasileño. Señor José: usted se dice un caboclo brasileño, pero veo en usted vestimentas clericales. El espíritu contesta: esos son restos de mi antigua existencia. Yo he sido un cura de nombre Gabriel Malagrida. He sido acusado de brujería por la Santa Inquisición por predecir el terremoto de Lisboa en 1775. Pero en mi última existencia, Dios me ha concedido el privilegio de volver como un caboclo brasileño. ¿Y cuál es su nombre? Si se hace necesario que tenga un nombre, puede llamarme Caboclo Sete Encruzilhadas. Bueno, algunos términos voy a hablar en portugués mejor porque traduciendo suena un poco extraño. Bueno, vengo a traer la Umbanda, una religión que va a armonizar las familias y que va a perdurar hasta el final de los tiempos. Con el seguimiento de la sesión, el señor José ha argumentado la falta de necesidad de más religiones en el mundo y de la expansión del espiritismo, en lo que el entrevistado ha contestado con estas palabras: Dios, en su infinita bondad, estableció en la muerte el gran nivelador universal. Ricos y pobres, poderosos o humildes, todos se tornan iguales en la muerte. Pero ustedes, hombres de perjuicio, no contentos en establecer diferencia entre los vivos, llevan estas mismas diferencias más allá de la frontera de la muerte. ¿Por qué no pueden visitar esos humildes trabajadores del espacio, si mismo habiendo sido personas importantes en la tierra, también traen mensajes importantes del más allá? ¿Por qué no se pueden manifestar los caboclos y los negros viejos? ¿Por casualidad no han sido ellos también hijos de Dios? Acto seguido hizo algunas predicciones con respecto a la humanidad, que no voy a contar para no extenderme demasiado. Luego dijo al señor José de Souza, dirigente de la casa: mañana, en la casa de este que me sirve para comunicar, habrá una mesa puesta a toda y cualquier entidad, que es la forma con que los humanistas se refieren a los espíritus, que quiera manifestarse, independiente de lo que haya sido en vida. Todos van a ser escuchados y vamos a aprender con los que saben más y enseñar a los que saben menos. Y a ninguno daremos la espalda, y tampoco diremos que no, pues esta es la voluntad de nuestro Padre. Y pregunta el señor José: ¿cómo se va a llamar esta iglesia? El caboclo: Tenda Nossa Senhora da Piedade. Pues, de la misma forma que María ha amparado en los brazos su hijo querido, también van a ser amparados los que pidan socorro a la Umbanda. Ha justificado el caboclo que una logia daba un aspecto de superioridad y que una tenda, una carpa, sonaba más como una casa humilde. Bueno, en ese punto tengo que hacer un paréntesis, ¿vale? Para contextualizar el espiritismo de Brasil de esta época, para que no crean que los espiritistas son
tengan perjuicios y echamos a los espíritus que intentan comunicarse, como acabo de contar. Bueno, de hecho en esta casa recibimos con mucho amor y tenemos mucho aprecio a un caboclo brasileño, trabajador del mundo espiritual, que se llama Pena Blanca, conocido por muchos de vosotros. A principios del siglo XIX en Brasil surgían, debido a las plantaciones de café en el centro del país y el charque en el sur, y a la goma en el norte, una élite de nuevos ricos. Estos nuevos ricos se permitían viajes a Europa, donde absorbían de todo, incluyendo la cultura y las nuevas ideas. Entre ellas, el espiritismo. Quiero recordar que lo que voy a decir hay que ponerlo en contexto de la época y el lugar. En este caso, el Brasil colonial y todavía esclavista del siglo XIX. ¿Vale? Porque la esclavitud ha terminado en 1888, o sea, muy reciente todavía. Y que no refleja el espiritismo en Europa en la misma época, ni tampoco el presente. Y teniendo en cuenta que solo una aristocracia tenía acceso a la recién surgida doctrina, las manifestaciones de espíritus que no tuvieran el lenguaje y la cultura necesarias no eran permitidos porque entendían tratarse de espíritus menos evolucionados. Y desde que había llegado a Brasil hasta casi la mitad del siglo XX, quizá una exageración, no tanto, este era el panorama del espiritismo en Brasil. Ahora volviendo a nuestro protagonista Célio de Moraes. En el día siguiente a la sesión de la Federación Espírita de Niterói, a las 20 horas en la calle de la ciudad de San Gonzalo, entre algunos kardecistas y dirigentes de la federación que estaban presentes, para presenciar cómo serían estas incorporaciones, se presentaron varios espíritus, o entidades como son llamados en la Umbanda. Entre ellos el caboclo Sete Encruzilhadas, que ha atendido a varios enfermos y personas perturbadas. A este nuevo tipo de culto él denominó Umbanda, que sería la manifestación del espíritu para la caridad. Aquí hago otro paréntesis, pues inicialmente el caboclo llamó el nuevo culto de Alabanda, pero como su vibración no sonaba bien, lo sustituyó por a Umbanda, o sea, Umbanda. Bueno, es natural que a pesar que esta no fue la primera manifestación de entidades de esa línea de caboclos o pretos velhos. Como hemos visto anteriormente, ¿no? Al principio, os acordáis que el propio Célio ha sido tratado con una especie de curandera, ¿no? Que recibía el espíritu también de un preto velho. Que además hay otros escritores también que hablan que el caboclo Curuguçu ya venía trabajando, preparando el terreno para la fundación de esta nueva religión. Bueno, llegado a ese punto, creo que ya podemos tener una definición de lo que es Umbanda. Pero antes de hacerlo, el misterio, me gustaría aclarar que al no ser una religión codificada, o sea, no hay una codificación de los rituales o aspectos de vida de los fieles, cada centro, tenda o terreiro, como se suele llamar los centros, son distintos. Entonces ya hemos visto que se trata de una religión brasileña, pues pues ha empezado en Brasil, ¿no? Como es obvio, que cultúa a Dios. Bueno, ese punto no había comentado, pero son monoteístas, ¿vale? Culturan a Dios. Los orixás, además de utilizarse del sincretismo del orixá con el santo católico, además de utilizarse del sincretismo, entonces, del orixá con el santo católico, de influencia ameríndia y kardecista, porque al final ha nacido, ¿no? En un centro de Kardec. También se utiliza de la codificación de Kardec en algunos centros. ¿Vale? Al no ser una religión codificada, bueno, hay un punto importante también, que tienen a Oxalá, que es el orixá que hemos visto, que es el creador de la tierra y de la humanidad, sincretizado en la figura del Maestro Jesús, como su principal orixá. ¿Vale? Si vas a un centro, se ve se suele tener una figura de una estatua la figura del Maestro Jesús en los centros también. ¿Vale? Bueno, al no ser una religión codificada, tiene varias vertientes, como puede ser la Umbanda tradicional, la Umbanda espírita. Por ejemplo, hay un famoso centro que es el Centro Tupiara, que realiza operaciones a distancia, que es un centro, de Umbanda espírita. La Umbanda de las Almas de Angola, Umbanda Blanca. Bueno, hay varios tipos y otras más. A pesar de esto, hay un trabajo de alinear los distintos centros a través de federaciones nacionales
y locales que reúnen los centros, dan cursos e intentan unificar los cultos. Se não ha quedado claro todavia o que é a Umbanda, é sacado esses postulados da Federação Brasileira de Umbanda, que deverá seguir todos os umbandistas e que quizá nos facilitem a entender de que se trata a Umbanda. Bueno, el primero, la existencia del principio creador, Dios omnipotente y irrepresentable. La manifestación de la Trinidad del Espíritu Creador dentro de la visión naturalista y espiritualista. La creencia en los orixás de los cultos afro-brasileños y en las líneas de Umbanda y del Candomblé. La existencia de entidades espirituales, mensajeros de las vibraciones de los orixás, todavía en evolución y buscando su propio perfeccionamiento. La reencarnación y la ley del karma. La existencia del espíritu que sobrevive al cuerpo en camino de evolución y de la perfección. La práctica de la mediunidad en sus distintas manifestaciones. El amor que se manifiesta por la caridad en palabra y acción. La afirmación de que el hombre vive en un campo vibratorio comandado por su libre albedrío dentro del principio de la Trinidad de su naturaleza, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. A seguir voy a detallar un poco más la práctica de la religión umbandista, pero quiero antes hacer un apartado con el juramento que hacen los umbandistas al abrazar su fe, que dice: al abrazar la fe umbandista, juro solemnemente ante Dios y los orixás aplicar mis dones de mediunidad solamente para el bien de la humanidad, reconocer como hermanos de sangre mis hermanos de creencia, respetar las leyes de Dios y de los hombres, luchando siempre por la justicia y la verdad, no utilizar ni permitir que sean utilizados los conocimientos adquiridos en un terreiro, centro de Umbanda, ¿no?, para perjudicar a quien quiera que sea, se lo juro. Bueno, como acabamos de ver en los postulados de la Umbanda, uno de ellos hablaba del uso de la mediunidad para la incorporación de entidades. Estas entidades vienen a ayudar a los encarnados nosotros, que suelen ir a los centros de Umbanda para quitar las malas energías, consultarse con los hermanos espirituales, en la mayoría de los casos con temas relacionados a la vida de encarnados, la vida cotidiana, ¿no? O sea, trabajo, enfermedades, cuestiones familiares, de relacionamiento. Además de sus pases espirituales y consultas, en los centros de Umbanda también se hacen matrimonios, bautismos y desobsesiones. Creo que no hace falta entrar en detalle con el tema de la obsesión, pues ya se ha hablado mucho de esto aquí en la asociación. Al no ser una religión codificada, como creo que ya lo he comentado, ¿no?, cada centro tiene su forma de trabajar. Unos asemejándose más al ritual africanista, otros más al espiritismo de Kardec, y unos mixtos. Además de la atención al público, también se realizan sesiones cerradas, donde se estudian y desarrollan la mediunidad y se aprenden los rituales. Yo en mi caso os puedo contar un poco de mi experiencia, como ha dicho Juan Miguel al principio, ¿no?, que, bueno, y como he dicho yo al principio, que frecuentar un centro de Umbanda no significa ser umbandista, ¿vale? Significa que vas ahí a recibir atención, tomar pases, como he comentado. Bueno, un poco de mi experiencia como frecuentador de la Umbanda en Brasil. Por ejemplo, en la Sociedad Espiritualista Rio Grande do Sul, al entrar distribuyen fichas dependiendo de la necesidad de cada uno. Si son pases simples, de sanación o de consulta, se entra directamente a una sala que está dividida, bueno, dividida no en forma de ninguna pared ni nada, simplemente una división, dividida en dos partes. Con una parte se quedan las sillas, como están vosotros ahora mismo, que esperan para donde esperan las personas, y otra parte donde están los medios, ¿vale?, para hacer la atención. En el fondo hay un altar con imágenes y símbolos que se llama Congá, ¿vale?, donde están los santos y los orixás. Al principio del trabajo se hace una rueda con los medios, se hace una oración y de a poco se van incorporando, ¿vale? Ya en la parte de atrás hay otras salas donde se encuentran otros medios que dan atención especial, de sanación, por ejemplo, o consultas especiales, como he comentado. Sería como parecida a la atención fraterna que hacemos aquí. Bueno, cada medio es auxiliado por una persona que en la Umbanda se llama cambono.
Y al momento del pase espiritual llaman al número, ¿no? Que te han entregado un número, y el medium te suele atender de pie. O sea, el medium te da un pase y el espíritu pregunta si necesitamos algo, si tenemos alguna duda o alguna cosa que él pueda aclarar o ayudar. ¿Vale? Algún consejo, bueno, lo que sea. Bueno, en ese centro no hay uso de atabaques ni puntos cantados, o sea que lo que hemos visto ahora de las músicas que he puesto, en ese centro no es así, simplemente se hace una oración y se incorporan los espíritus. Vale, ya en otro centro, yo he cogido dos extremos para que veamos bien la diferencia, ¿no? Ya en otro centro que se llama Caboclo Itaperuna, es completamente distinto. Al entrar en la sala también te dan un número de atención, pero la parte de espera está separada de la terrera, como llaman, sí, está en otra parte. Vale, entonces, antes de pasar a la terrera, se utilizan quema de hierbas, te pasan como, bueno, te ahuman, ¿no? Para quitar las energías, no sé cómo explicar eso. Bueno, sí, esto es, sí. Lo que aquí te hacen con el incienso. Sí, con lo que usan en la iglesia, ¿no? Sí, algo así. Entonces vas pasando, te quitan las energías, pasas a otra sala, también similar, donde está separado la parte donde quedan los consulentes, que se llaman, ¿no? Las personas que van a ser atendidas. Con la diferencia de que en un rincón tenemos los tambores, ¿vale? El que toca el tambor se llama ogã, ¿vale? Que además de tocar los atabaques, en verdad se llaman atabaques, ¿vale? No son tambores. ¿Vale? Ellos cantan los puntos para la incorporación de las entidades y dan orden al trabajo. ¿Vale? La figura principal del trabajo es el Babadorixá o Yalorixá, dependiendo si es hombre o mujer. Ese es el dirigente que incorpora a la entidad principal, ¿vale? Del trabajo y que todos deben respeto por su conocimiento. Se empieza el ritual con cantos y tambores, donde se van cantando los puntos hasta la incorporación de todas las entidades, de todos los espíritus. Acto seguido empiezan la atención al público, donde van llamando a las personas, que ahí el proceso es el mismo del otro centro, ¿no? Pasas con una persona con un hermano espiritual que te atiende, ¿eh? Vale, pues esas entidades que he comentado las voy a detallar más adelante. Vale, luego hay centros que tienen un trabajo mixto, pero los dos extremos así son estos. Bueno, quiero aclarar que así como no es recomendable trabajar la mediunidad en distintos centros de estudios espíritas por un tema de equilibrio de energías, tampoco es recomendable desarrollar la mediunidad en un centro kardecista y luego en un centro de Umbanda. Esto pues tiene mucha diferencia entre uno y otro con el uso de los recursos mediúnicos de cada medio, ¿vale? Entonces, o uno trabaja en un centro de Kardec como medio o trabaja en un centro de Umbanda. No se puede hacer las dos cosas. Bueno, ahora voy a hablar un poco de las entidades, ¿no? ¿Y quiénes son esas entidades que atienden a los encarnados, ¿no? Que aquí se llaman consulentes, como he dicho. Bueno, pues antes de hablar de ello, me gustaría hacer otra aclaración. Todos que estudian el espiritismo saben que hemos tenido varias encarnaciones. Y en la Umbanda también son conscientes de ello. Pues, como hemos visto en los postulados, ¿no? Creen en la reencarnación y la ley del progreso. Así que si un espíritu decide manifestarse de una u otra forma, eso no es más que algo simbólico, pues quieren reflejar la característica que el espíritu tuvo en determinada encarnación, como puede ser, por ejemplo, la humildad y la sabiduría. Bueno, la Umbanda se sostiene en tres pilares con lo que dice respecto a manifestaciones espirituales, que son los pretos velhos, los caboclos y los herés. Bueno, algunos pretos velhos o negros viejos, ¿no? En castellano, son espíritus de negros que vivieron esclavizados en Brasil. Esas entidades espirituales se caracterizan por la humildad, por la forma cariñosa con que tratan a los consulentes, transmitiendo calma y consuelo. Les gusta mucho aclarar las dudas de los que son atendidos. Suelen hacer sus trabajos de magia o mironga, que es una forma de manipulación de los elementos de la naturaleza y de energías, para, por ejemplo, la cura o protección espiritual. Representan la fuerza, la resignación, la sabiduría, el amor y la caridad. Ya los caboclos, como por ejemplo nuestro hermano Pena Blanca, ¿no? Se manifiestan en la línea de Oxóssi, Ogum, Oxalá y Emanjá.
Hago una pausa aquí, pues no he hablado de las líneas de Umbanda. Como es un tema convertido y por haber opiniones distintas, solo voy a decir que son 7 líneas. Suelen estar representadas por un orixá, su correspondiente santo católico. Además de la línea de las almas, que es donde trabajan los pretos velhos. Ahora volviendo a los caboclos. Suelen ser espíritus que han vivido como indígenas cuando encarnados. Essas entidades se caracterizan por ser altruistas, decisivos. En general dominan el arte de las hierbas, recetando baños o utilizando quemas de hierbas para la limpieza de los que atienden. A essas entidades les gusta trabajar junto a la naturaleza, pues allí encuentran los elementos para sus curas espirituales y materiales. Algunos espíritus, a pesar de haber vivido en otros países, se manifiestan bajo la vibración de caboclos. Por ejemplo, los indígenas norteamericanos, los mayas y los incas. Bueno, ya los herés son espíritus puros que se manifiestan en la línea de Ibeji, transmitiendo alegría y armonía a los que atienden. Se manifiestan bajo la forma de un espíritu infantil. Son muy amigables y tienen gran poder espiritual. Son consejeros y curanderos. Por eso están asociados a Cosme y Damián, curandeiros que trabajaban con la magia de los elementos. En sus consultas modifican y equilibran la vibración de los encarnados, regenerando puntos de entrada de energía del cuerpo humano. Traen mensajes de incentivo, levedad y sabiduría. Además de estas entidades que constituyen y sostienen la magia en la Umbanda, se manifiestan baianos, boiadeiros, marineros, gitanos y guías orientales. Todas essas entidades espirituales estão agrupadas por falanges e trabalham em linhas de Umbanda. Por exemplo, a falange Ogum Beiramar, a falange Pena Branca, o Pena Branca em Brasil, não? A falange Pai Benedito, etc. É comum a los medios incorporarem entidades com o mesmo nome. Isso ocorre, pois, a entidade suele adoptar o nome do jefe da falange. Por exemplo, as entidades que se manifestam com o nome de Caboclo Pena Branca, en realidad no tienen ese nombre, pero trabajan a nombre del Caboclo Pena Branca, que es el jefe de la falange. Una clase de entidad que he dejado aparte, que también son trabajadores de la Umbanda, son los Exus y Pombagiras. Para hablar de Exu tendría que hablar también de Quimbanda, pero creo que por hoy ya tuvimos demasiado, ¿no? Así que voy a enfocar en las características de esos espíritus. ¿Vale? Entre otras de sus funciones, se le toma como policías del astral, conduciendo las almas que se encuentran perdidas a donde les corresponda. Son espíritus alegres. Parece que no me voy manejando bien con la PPT. Son espíritus alegres que llegan a esta tierra en son de paz y en función estratégica de trabajar para abrir caminos espirituales, derramar buenos augurios, arrasar con hechicerias y maleficios, y asegurar un buen desempeño de toda la actividad espiritual. Los Exus tienen nombres propios, aunque no el verdadero que llevaron en vida, y cumplen funciones bien específicas, como por ejemplo el Exu Trancarruas, encargado de abrir o cerrar caminos, o María Padilha, relacionada con temas amorosos, aunque no necesariamente se ven limitados a estas únicas. Solo se considera que tienen mayor afinidad con ciertas tareas. Suelen tener una asociación al diablo, pero es un perjuicio que se ha generado quizá por su contacto directo auxiliando en el bajo astral, donde atienden al comando de entidades superiores que ya hemos visto como son los pretos velhos y los caboclos. Bueno, llegado a ese punto, hacemos un repaso para ver si nos ha quedado claro. Bueno, yo soy muy didáctico, perdona. Entonces, la Umbanda es una religión fundada en Brasil, que tiene características de los indígenas americanos y mestizos, que tiene el conocimiento de la naturaleza. Los negros que han llegado esclavizados al país y han traído su conocimiento ancestral de los orixás, donde se cree en Dios como el creador de todas las cosas. Tienen a Oxalá sincretizado en la figura del Maestro Jesús, su guía,
trabaja para la caridad y la atención de personas necesitadas de ayuda física y espiritual, que se llaman consulentes, donde se hacen, además de las consultas, trabajos de desobsesión. Reciben varios tipos de espíritus o entidades que trabajan de forma gratuita para la práctica de la caridad. Ahora, por terminar de quitar algunos perjuicios que todos tenemos, voy a incluir un último apartado y os prometo que ya voy concluyendo. Que ya era hora. Este apartado se llama, bueno, lo he sacado de un libro, en verdad, después voy a dejar con vosotros la lista, ¿no?, de los libros que he usado. He sacado de un libro que es justo que es Umbanda, ¿vale? Pero en este caso, que no es Umbanda, que no es Umbanda. Les prometo que ya voy terminando. Bueno, primer ejemplo, no son los ejemplos ahí como que ficticios, ¿no? Pero que podría ser realidad. Bueno, voy por la calle de mi ciudad, veo un cartelito en un poste diciendo: Pai Antônio de Oxalá, traigo su ser amado en una semana, con un número de WhatsApp de contacto. Bueno, se ve mucho de esto aquí también, ¿no? Bueno, la base de la Umbanda proviene de la alta espiritualidad y como tal saben que no se puede influir en el libre albedrío de los encarnados. Así que cualquier intento de cambiar o afectar la voluntad de una persona no es Umbanda. Eso también incluye el no hacer el mal o daño, ya que eso se sale de los preceptos de la caridad. Vale. Otro ejemplo. Otro día me invitan a una terreira, bueno, a terreira que es como se llama el centro, ¿no?, ahí en Brasil. Bueno, entrando veo una sala donde se suelen esperar para recibir los pases con imágenes de pretos velhos, orixás, bueno, lo típico que se ve en un centro, ¿no? Algunos mensajes espíritas. Al lado de un cartelito que decía: el silencio también es oración, que quizá que podemos poner también aquí algo parecido, ¿no? Decía: consulta 35, bueno, yo puse en reales, no podrían ser euros. 35 reales. Bueno, como hemos visto en algún momento de la conferencia, la base de la Umbanda es la práctica de la caridad. Decía el caboclo Sete Encruzilhadas, incorporado por Zélio de Moraes: Umbanda es la manifestación del espíritu para la caridad. Todos sabemos que hay que pagar las cuentas y para eso están los asociados al centro que contribuyen con una cuota. Por experiencia propia, lo que he visto en algunos centros es que algunos centros piden una colaboración en forma de velas para los rituales, por ejemplo, o 1 kilo de alimento para distribuir a personas necesitadas. Y en algunos casos tienen una cajita para colaboración espontánea que también ayuda al centro, ¿no? Pero nunca van a pedir una taza para consulta o atención. Así que esto no es Umbanda. Bueno, había incorporado otro apartado en homenaje a los compañeros también. No se hace sacrificio de animales también. Esto, sí, el conejo, la gallina, si se olvidaba. Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando empezó a mezclarse la Umbanda inicial, que era la de Zélio de Moraes, que decía que no debería haber música, bueno, ni atabaques, ni nada de eso, que era un rito más simple, ¿no? Empezó a mezclarse con el candomblé. Bueno, algunos centros practicaban quizá el sacrificio, pero más por el tema de las religiones africanas, ¿no?, de la mezcla. Pero ya no es parte, o nunca fue parte de la Umbanda original, el sacrificio de animales, ¿vale? Entonces, si hay sacrificio de animales, no es Umbanda. Bueno, creo que ya os he mareado con tantos nombres y tenéis suficiente información que asimilar. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y que haya servido para conocer un poco más de Brasil. Bueno, os dejo aquí por curiosidad la bibliografía que he utilizado y bueno, por si acaso. Bueno, ahora sí, las preguntas, sí. Madre mía, pregunta, dime. Has dicho antes que un médium de Uganda no puede trabajar en un centro espírita. Sí. Un médium del centro espírita no puede trabajar. Eso es. Vamos a ver. Un médium es un médium. Sí. Que sea Uganda, que sea... Sí, no, sí. Sí, el médium... Hay esta, digamos, vale. Sí, bueno. Imposibilidad. Bueno, explico. Verdad que no es una imposibilidad, verdad que... Sí, en verdad no es una posibilidad. Pero aquí mismo, por ejemplo,
nosotros mismos como espiritistas no recomendamos que se trabaje aquí en la asociación y en otro centro con el medio. No es más un tema de equilibrio de energías, ¿no? Entonces eso tarda un tiempo para que te equilibres las energías para trabajar en el centro. Entonces, bueno, si un día decides ir a trabajar a la Umbanda, vas a tener que dejar aquí el centro porque vas a tener otra forma de trabajar y otro equilibrio de energías y otra forma de utilizar el equipo mediúnico, ¿no? Lleva un tiempo medium para alcanzar esto. Claro, lo que no puedes hacer es las dos cosas a la vez, esto no es recomendable. Vale, pero sí, un medium es un medium, no... Claro, obviamente que si decides trabajar en un sitio o en otro, vas a estar haciendo la práctica de la caridad de cualquier forma. Vale, pues nada, Rafa. Quizás, lo digo por si acaso, algunas veces se confunde lo que es la santería que se practica en la Santilla, vamos a decir, con estos espiritualismo de Brasil. Creo que está claro. ¿Tú quieres añadir algo? Sí. Diferente, que no tiene que ver una cosa con la otra. Claro, no. En algo sí se parezca. Claro, el tema es la influencia simplemente, como he comentado, ¿no? Porque, bueno, está la parte de la Umbanda esotérica también, que explica más qué son los orixás, en verdad, y el conocimiento que ha sido traído desde otros planetas hasta la Tierra, África. Bueno, hay una serie de cosas que no voy a entrar aquí en detalles, pero el culto ancestral a los orixás es algo que, bueno, que se utiliza, ¿no?, en la Umbanda, y algo que sí que existe, pero comprendemos que sea de manera distinta. Yo, no sé, en particular, por ejemplo, por lo que he leído, veo a los orixás como manifestaciones de Dios, como que líneas de energía que emanadas por Dios, o algo así, ¿vale? Pero es un poco complejo de entender. Pero el tema de la confusión es más por la influencia, como he comentado, de las religiones africanas en la Umbanda, en el caso. Creo que se confunde un poco por eso. Pero hasta, por ejemplo, el Exu, que en santería no tiene nada que ver con el Exu que he comentado yo de la Umbanda, que son conceptos totalmente distintos. Tanto que en el candomblé, por ejemplo, no se incorporan entidades, se incorporan los orixás y no hablan contigo, no dan consulta y no hablan contigo como en la Umbanda. O sea, que es un tema, yo creo que la confusión es más porque se ve muy parecido, ¿no? Pero no es lo mismo. Perdón. Sí, quería preguntarte, ¿en Brasil es mayoritaria la Umbanda o el candomblé? Pues es difícil porque Brasil es muy grande, ¿no? Yo creo que los dos, ¿vale? Pero porque quizá en ciertas regiones más el candomblé, donde vivo yo en el sur es más la Umbanda, hay centros de candomblé también, pero es más la Umbanda, pero yo creo que en general hay como un equilibrio, ¿sí? No se puede decir que hay más uno u otro. Una pena que se me olvidó, iba a sacar yo estadísticas del último censo para ver cuántos umbandistas o de candomblé, pero a veces también ponen como religiones de matiz africana y no separan, no dividen, entonces... Sí, pero creo que hay un equilibrio, sí. Pero es difícil porque Brasil es Brasil, sí. Víctor. Más o menos me ha quedado claro lo que es Petrovello, lo que es un caboclo. Bueno, vale. Mi pregunta es, ¿en un centro de Umbanda se atiende también espíritus necesitados, de baja vibración, que han sufrido? ¿Se les recibe? Sí, también, sí. Sí, hay trabajos que, bueno, yo he encontrado un poco la parte que conozco yo, ¿no?, que es la parte abierta, pero hay trabajos cerrados donde he comentado, por ejemplo, que se hacen desobsesiones, también se atienden a hermanos necesitados también. Pero más, creo yo, por ahí no puedo opinar con certeza, como he dicho, no soy especialista, pero son más trabajos de desobsesión, ¿no?, a este nivel. Perdona. Sí, yo soy de Brasil y ya viví Umbanda, ya viví Kardec y entonces primero te digo que estoy encantada con tu pesquisa y toda vale, gracias. Muestra, sí, habló muy bien de toda religión. Sí, hay espíritus de baja vibración que ellos necesitan ser como que encaminados, como que enviados para
para cura, sanación, alguna cosa así. Y la pregunta del Eso. Señor, Sí. yo creo que una distinción, una diferencia de los medios de Umbanda, de los espíritas de Kardec, es que en Umbanda tenemos la incorporación. Y yo veo que eso es muy distinto de los espíritas, porque los medios de Kardec, de la línea de Kardec, no incorporan. Sí, es que... Sí, bueno, de cierta manera sí. Sí, Pero no sí, es más un tema... públicamente. Sí, sí, es más un tema de palabras, sí. Esto es una diferencia. Sí, Pero no pierden la conciencia. sí, algunos sí, algunos sí. Sí. Ese espíritu que allí es el espíritu, y perdóname, pero es que es que hay varios tipos. No conozco de su país, de Cuba, que yo creo que todavía. Bueno, sí, quizá no es lo mismo, sí. Entonces, lo que ocurre es que los medios se dejan llevar por el espíritu. Entonces, si el espíritu está desequilibrado, tú ves a la persona desequilibrada. Exactamente. Esa es la diferencia. Aquí te enseñan a mantener sujeto a ese espíritu para que tu cuerpo no le domine el espíritu, sino que tu cuerpo, tú domines al espíritu. Eso para mí es una Y diferencia. jamás vamos a hacer un rito o algo para que seamos beneficiados en cosas ni materiales ni espirituales. Bueno. Sí, perdona. Sí. Sí, sí, yo creo que, bueno, hay que... Los nombres de las mismas identidades son las mismas. Como lo explico. Sí, es que... Son como caminos. No, a ver, espera un segundo. Es que, a ver, como he dicho, ¿no? Tienes los Exus del candomblé y de otras religiones africanas y tienes el Exu de la Umbanda. No es lo mismo, ¿vale? No son lo mismo, las entidades no son las mismas y no es... Sí, tienen los mismos nombres por la herencia de la cultural de africana que yo creo que se enorgullecen de ello, ¿no? Y hay como una, no lo sé explicar muy bien, pero hay como que una tríade, el origen de cabeza, de... Sí, yo no he entrado, no he entrado en detalles de esos temas, ¿no? Sí. Sí, no he entrado en detalles de esos temas porque bueno, quizá en otra conferencia empiezo a detallar un poco más. Dime, Marcos. Una apreciación entre Umbanda y el espiritismo de Kardec. ¿Hay alguna similitud o diferencia entre los orishas de la Umbanda y los mentores espirituales? No, son cosas distintas, sí. Los orishas yo creo que, como he comentado, ¿no? Bueno, en el concepto de la Umbanda son más como emanaciones de Dios, ¿vale? Son emanaciones de Dios, son como líneas de energía, energías de Dios al final, ¿vale? Entonces, hay varios tipos y cada uno tiene su representación o su influencia en un aspecto de la vida de la persona, un aspecto de la naturaleza. Bueno, yo creo que son más esto, manifestaciones de la energía de Dios. Pero no hay nada parecido con los guías, con los mentores. Bueno, los mentores son las mismas entidades que trabajan en el centro, como los pretos velhos, los caboclos, esos son los mentores. Y el que sabe más en el centro, el espíritu más evolucionado, el que tiene más o menos importancia, ¿no? Perdona, que... Yo decía que a mí me suena poquito, yo he leído poquito de esto, como que son los caminos de la vida, ¿no? El del sacerdote, el comerciante, es decir, son esas deidades que protegen las distintas cosas que componen lo que es la experiencia vital. Sí, la espiritual, la física, yo qué sé. Sí.
Sí, es un poco complejo. Bueno, un día hago una conferencia sobre los orixás y ya. Y ahí las 7 líneas de la Umbanda, entonces que quizá, bueno, es que es complicado porque como hay varias explicaciones, ¿no? Y bueno, la Umbanda esotérica misma asocia a los planetas, a niveles de energía, a signos del zodíaco, bueno, hay es un poco complejo el tema. Pero bueno, lo que quería mismo aclarar es la distinción entre lo que es el candomblé, cualquier otra religión de origen africana, a lo que es la Umbanda, que son cosas completamente distintas. Yo dudo mucho que en Cuba, bueno, quizá haya Umbanda en Cuba, pero Bueno, no se llama así. claro que si no se llama así, no es Umbanda, sí. Entonces, se llama santería, pero claro, si no se llama Umbanda, no es Umbanda. Si es santería, es... Pero aquí también se llama Sí, 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 sí. También, sin embargo, es distinto. Sí, pero no es Umbanda. Eso que quiero que quede claro. Si es santería, si es candomblé, no es Umbanda, sí, no es Umbanda, sí. Vale, pues nada. Eso es lo que vine aquí hoy, marcar esa diferencia. Yo no soy en contra de ninguna otra religión africana, son muy bonitas, tienen bueno, ayudan a las personas que trabajan ahí, cada una tiene su peculiaridad, su belleza, ¿no? Pero quería marcar bien la diferencia que con eso, ese es el objetivo de la conferencia, ¿verdad? Vale, pues nada, yo creo que bien, ¿no? Y además ha sido bailar. Bueno, claro, sí. Bueno, gracias.